Muy buenas noches, cordial saludo. Voy a hacer la presentación del trabajo final del curso de propiedades y contaminación del suelo. El trabajo está presentado por Fernando Buitrago Ceballos con el código 1109-291-455. Pertenezco al grupo 358013-15. El trabajo está presentado al tutor Milton Arara Orozco, pertenezco al SEAD Mariquita y estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Ingeniería Ambiental. Em, entonces, según el trabajo acerca de la sabana de Bogotá, pues encontramos que la clasificación de estos suelos son andisoles. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, define los suelos andisoles como suelos negros de origen volcánico que típicamente se encuentran en zonas montañosas. Los andisoles ocupan más o menos el 1% del suelo libre de hielo en el mundo, principalmente en el Cinturón del Fuego del Pacífico, larga cadena de volcanes y otras estructuras tectónicas activas que rodean el Océano Pacífico, el cual incluye a Chile, a Ecuador, a México, a Japón, a Java, a Nueva Zelanda, entre otros países. Colombia es uno de los países con más suelos andisoles. Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos de caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, arroz y entre otros. Estos suelos son una fuente esencial de alimentación, además de ser el sustento de valiosos ecosistemas en las cordilleras, los bosques andinos y páramos, a los cuales proveen los nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico. En suma, los andisoles son suelos vitales para Colombia. La clase textural del suelo de la sabana de Bogotá, pues aquí vemos la pirámide de la clasificación del suelo, pero el suelo es de clase textural franco-arenoso. Estos suelos son aptos para la agricultura, actualmente son usados para cultivos de hortalizas, entre los que conocemos el brócoli, la lechuga, el apio, la cebolla, entre otros. Este tipo de suelos posee coloraciones oscuras y marrones. Es un indicador, el color oscuro es un indicador de la presencia de materia orgánica. Eh, el pH de los suelos de la sabana de Bogotá, pues entonces los suelos con influencia de ceniza son suelos con influencia de ceniza volcánica en la sabana de Bogotá y presentan un pH que va desde 5.5 a 6. Se clasifican como suelos ácidos. Estos suelos son destinados para la producción de agrícola. Se registran niveles de potasio altos. Los porcentajes de materia orgánica varían entre 5.5 y 12%. Presentan altos niveles de sodio, lo cual permite que estos suelos se clasifiquen como sódicos. Estos suelos presentan niveles bajos de manganeso, boro, y hay que resaltar que el exceso de zinc y cobre. La materia orgánica con porcentaje de materia orgánica del 12% y va de 0 a 40 centímetros de espesor de la capa del suelo. Tiene una importancia especial para el desarrollo de las actividades agrícolas, aportando micronutrientes, manganeso, cobre, zinc y hierro. Eh, las características de los contaminantes en los cultivos de la sabana de Bogotá. Pues como vimos en el ejemplo, pues se presentan altas cargas de contaminantes por metales pesados. Entre esos metales pues encontramos lo que es el cadmio, el arsénico, el plomo, entre otros. Pero entonces nos enfocamos en estos tres. Entonces el cadmio, este elemento químico puede ser encontrado mayormente en la corteza terrestre. Siempre ocurre con la combinación del zinc. Después de tener una vida útil, entra en el ambiente por medio del suelo. Se encuentra en el estiércol y los pesticidas. Cuando el cadmio es vertido por las aguas residuales por parte de la industria, termina generando contaminación al suelo. Y es aquí donde se convierte verdaderamente peligroso para la salud humana al ingresar alimentos con altas cargas de cadmio. Generan deterioro en el organismo de los humanos, trae consecuencias como problemas respiratorios, nerviosos y cáncer. Pues nos damos cuenta que que este elemento pues de la tabla periódica, este elemento químico,
pues es altamente peligroso pues para el ser humano y pues en los diferentes artículos que se leyeron pues nos habla que se está presenta niveles muy altos, lo cual le genera a largo plazo pues problemas en la salud de los que consumen este tipo de alimentos. En el caso pues de la sabana de Bogotá pues principalmente son los pobladores y lógicamente los consumidores secundarios que son los que compran en las plazas de mercado. El arsénico genera problemas a la salud humana que se ven reflejados en la disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación en los pulmones y es considerado inductor al cáncer de piel. El plomo, cuando este elemento se entra en el cuerpo, superando los límites permisibles, se pueden convertir en tóxicos peligrosos, puede causar daño en los riñones, el tracto gastrointestinal, el sistema reproductivo y las neuronas. Según el ejemplo planteado y conociendo la peligrosidad de estos químicos en las hortalizas, podemos determinar que en esta zona del país se presenta por vertimientos industriales sin ningún control. Pues aquí en este punto yo recalco que las autoridades pues ambientales y sanitarias en el país pues no han tomado pues el tema industrial pues con bastante seriedad y rigurosidad pues teniendo en cuenta que aún se observan vertimientos de aguas contaminadas a las fuentes hídricas, en este caso pues en el río Bogotá pues todos conocemos que es el río pues más contaminado de Colombia y pues que es de donde sale el distrito de riego para la hidratación de estos cultivos en la sabana de Bogotá. Eh, Han llevado esta falta de control ha llevado a superar los límites permisibles de la presencia de los químicos, de los metales pesados, causando daño al medio ambiente, a los suelos y a las especies, y es reflejado como un problema con la afectación de la salud humana. Se vino a tener en cuenta cuando se vieron los primeros problemas en la salud. Anteriormente no se tomaba en cuenta esto, pues las afectaciones estaban haciendo directamente al medio ambiente, pero no se estaban haciendo notar en el ser humano. Cuando empiezan a presentarse estos problemas del ser humano, es donde ya se empieza a recalcar más el problema. Pues considero que las autoridades ambientales deben ser más exigentes con la industria, buscando mitigar y corregir esta problemática que afecta directa e indirectamente a la población colombiana. La hipótesis de la contaminación del suelo en la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá posee la mayor extensión de cultivos de hortalizas en Colombia. Es drenada por las aguas del río Bogotá y es bien sabido que es uno de los ríos más contaminados en el país por vertimientos municipales e industriales. Estas descargas de contaminantes traen como consecuencia la alteración físico-química del agua, la cual se hace peligrosa para las actividades agrícolas en la zona. Los distritos de riego. Para el caso de la sabana de Bogotá, que es la ramada, en esta área son abastecidos por aguas que no tienen pues ningún tratamiento, lo que permite que estas aguas eh, al caer en los cultivos pues se vayan acumulando trazas de estos contaminantes en el suelo. Esto trae como pues consecuencia el aumento de contaminantes por metales pesados que llegan pues en la misma agua. Se le debe agregar también las cargas de agroquímicos que llegan por medio de las fumigaciones para el fortalecimiento de los mismos cultivos y el control de plagas. Hay que tener en cuenta que el aumento de la población ha hecho que haya mayor demanda en la producción agrícola y a causa de esto se excede en el uso de fertilizantes en el suelo. Los terrenos no tienen descanso durante el año. Por este motivo se evidencia pues el aumento del consumo de insumos agrícolas para conservar algunas de las características que se necesitan para la producción. La exposición a metales pesados en determinadas circunstancias es la causa de la degradación y muerte de la vegetación, ríos y animales e incluso al ser humano, que es lo que se está presentando hoy en día. Estos contaminantes, pues estos metales sin ningún control llevan a la muerte pues, de los ecosistemas, a la muerte de los mismos
de los mismos ríos pues porque se contaminan y lógicamente pues no hay probabilidad de que ninguna especie viva ahí. Y pues el problema se ha reflejado ahora en el ser humano pues por las enfermedades que se están presentando pues con índices tan altos. El avance de investigaciones ha llevado a determinar que los efectos que traen las altas concentraciones de estos elementos, donde la exposición se relaciona con problemas de salud, retrasos en el desarrollo y varios tipos de cáncer, deterioro en los riñones y en otros casos pues que ya son más avanzados pues puede causar hasta la muerte. En la estrategia de remediación pues, del suelo, pues a mí me pareció la más conveniente, pues la fitorremediación. La fitorremediación es una metodología dentro de la bioremediación y consiste en la utilización de especies vegetales que tienen la capacidad de absorber, tolerar, volatilizar y acumular altas cantidades de contaminantes, permitiendo la remoción. Entonces, pues, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas principalmente pues es muy económica porque pues es el cultivo de sembrar unas plantas que van a encargarse de absorber ese tipo de contaminantes. No afecta, no afecta la estructura del suelo, no utiliza reactivos químicos, utiliza técnicas y prácticas básicas agropecuarias, se puede aplicar en suelos y en agua, mejora las propiedades físicas y químicas del suelo y son ambientalmente aceptables. Las desventajas pues que a largo plazo se requieren varios ciclos de cultivo para la extracción de contaminantes a niveles aceptables, periodo de crecimiento y la eficiencia de la remoción de la planta. Pues eso es lo que yo considero pues que es como más viable para la remediación de estos suelos y principalmente pues es ir a que las autoridades ambientales controlen pues los vertimientos industriales, llevando a que las aguas lleguen con mayor calidad, al igual que en el distrito de riego, pues que hagan un pretratamiento de agua para poder ser entregadas con mayor calidad y poder hacer un riego aceptable pues con aguas que no tengan altas cargas de este tipo de contaminantes. Una fitorremediación, esta alternativa también contempla varios procesos los cuales contribuyen a descontaminar suelos, aguas y sedimentos por medio de la utilización de plantas. Fitoextracción, esta tecnología se fundamenta en el uso de plantas acumuladoras de elementos tóxicos o elementos orgánicos para ser retirados del suelo mediante la absorción y concentración en las partes cosechables. Se basa en el uso de procesos físico-químicos, lo cual permite actuar como succionador de metales a través de la fotosíntesis, donde las raíces extraen los metales hasta llevarlos a los tejidos aéreos donde son almacenados. ¿Qué tipo de especies? Metalofitas, que son especies que soportan altos niveles de metales y sobreviven de forma endémica en los mismos. Los pastos es el género más adecuado para la fitorremediación de forma orgánica y inorgánicas de metales por el alto de crecimiento y la adaptabilidad a una variedad de condiciones geográficas y climáticas. Bueno, en esta diapositiva pues voy a dar los agradecimientos al tutor Milton Alarado Orozco, pues el cual fue el que nos llevó a culminar este curso. Fueron temas que realmente nos entraron para nuestra formación profesional. Eh, los textos que nos enviaron pues fueron muy pues acordes para las investigaciones. Además el tema que se escogió pues acerca de la sabana de Bogotá pues es un tema que desconocíamos pues desde el punto de vista de la contaminación pues que se produce por las aguas contaminadas que salen de las diferentes industrias y van al río Bogotá, teniendo en cuenta que el distrito de Riego La Ramada es pues, quien abastece estos sitios para hacer el riego en estos cultivos. Entonces pues nos abre como las puertas a investigar más, a conocer más y
y estoy pues totalmente agradecido tanto con el tutor como con la universidad. Te resalto que el curso fue bastante beneficioso para mi formación profesional y además me abre mayores conocimientos y pautas para investigar, teniendo como punto de partida el curso de propiedades y contaminación de los suelos en esta área del país. Entonces le doy las gracias y pues hasta pronto.